Antes de empezar, ponte los auriculares. Asegúrate de estar a solas. Y apaga la luz. Hay historias que solo pueden contarse en la oscuridad. Empezamos. Lo que voy a contar hoy ocurrió hace unos años, en un pueblo llamado Candeleda de la Sierra. Un pueblo pequeño, escondido entre encinas, con casas bajas, tejados inclinados y chimeneas que siempre humean, incluso en verano. Candeleda aparece en los mapas, sí, pero como una mancha borrosa, una coordenada sin detalles, una localización sin contenido. Los coches pasan de largo, los excursionistas lo saltan. Y en los foros de senderismo se dice que allí no hay nada que ver. Pero no es cierto, porque en Candeleda hay una verja de hierro oxidado, que atraviesa el bosque de norte a sur, como una cicatriz mal cerrada. Tiene más de 100 metros de largo, y nadie recuerda haberla visto construir. No hay cimientos, no hay señales oficiales, solo una hilera de barrotes curvados, y en el centro, una única puerta, siempre cerrada, no con candado, ni con cadena, sino con una especie de alambre trenzado que parece crecer de la propia verja. Algunos dicen que es hierro vegetal, otros que es un nudo que solo se deshace desde dentro. Pero eso no importa. Lo que importa es la regla. Una regla que no está escrita en ninguna parte. Una frase que se transmite bajando la voz, como un rezo antiguo. Después del atardecer, nadie cruza la verja. Y aunque no hay policías, ni multas, ni castigos públicos, nadie lo hace. Ni los ancianos, que lo vieron todo, ni los niños, que lo preguntan todo. Porque en Candeleda todos saben lo mismo. Que hay una línea, invisible, silenciosa, y que al otro lado de esa línea ya no estás exactamente en el mismo mundo, ni siquiera en el mismo tú. Yo llegué a Candeleda para hacer un reportaje, una colaboración para una revista digital sobre folclore y supersticiones. Me interesaban las tradiciones rurales, las historias que se cuentan junto al fuego, las leyendas que nos salen en los libros. Buscaba algo pintoresco, entrañable. Un pueblo detenido en el tiempo. Una creencia absurda que pudiera narrar con algo de ironía. Pensaba que sería una historia más. Un par de entrevistas, unas fotos del entorno y un cierre poético. Pero no. Lo primero que noté fue el silencio. No el silencio habitual del campo. No ese que se llena con el canto de un jilguero, el crujir de las ramas secas o el rumor lejano de una acequia. Este era otro silencio, más denso, más espeso, como si se te pegara a los oídos, un silencio selectivo. Porque se hablaba del tiempo, de la cosecha, de las goteras en los tejados, pero no de la verja, nunca de la verja, ni siquiera cuando yo lo preguntaba directamente. Las respuestas eran sonrisas forzadas,
miradas desviadas y frases que se disolvían a mitad de camino. Eso es cosa vieja. No tiene importancia. Aquí vivimos tranquilos. Pero no era tranquilidad, era otra cosa. Un acuerdo tácito, un miedo colectivo, una memoria que se ha guardado tantas veces que ya ni se sabe si fue real. Había algo en las caras de la gente, una especie de contención, como si todos pensaran demasiado antes de hablar, como si cada palabra que soltaban fuera una piedra lanzada sobre un lago muy quieto, y al caer pudiera despertar algo que preferían dejar dormido. ¿En la taberna? Pregunté de nuevo. Había 6 personas dentro. 2 hombres mayores jugando a las cartas, una mujer limpiando vasos y un anciano encorvado junto a la estufa, moviendo las brasas con la punta de un bastón. Me senté en la barra, pedí un vino. El camarero era un tipo delgado, de ojos claros y manos curtidas. Me sirvió sin decir nada. Solo cuando me oyó encender la grabadora, alzó una ceja. ¿De la capital?, preguntó. Asentí. Estoy haciendo un reportaje sobre pueblos con tradiciones raras. Y bueno, tiene su propia línea invisible. Me miró con calma. Después bajó la voz. La verja lleva ahí toda la vida, me dijo. Y más. ¿Y por qué nadie la cruza?, pregunté. Él se encogió de hombros, como si fuera una pregunta sin sentido, como si preguntar eso fuera como preguntar por qué no se toca el fuego. Porque nadie quiere quedarse del otro lado. Bebí un sorbo. El vino era fuerte, áspero, con un regusto metálico. ¿Pero qué hay al otro lado? No respondió. Solo limpió el borde del mostrador con un trapo húmedo, sin prisa. ¿Alguna vez alguien lo ha hecho?, insistí. El hombre se detuvo. Apretó el trapo entre los dedos y dijo casi en un susurro: La verja se abre sola, cuando quiere. Lo miré, pero él no me devolvía la mirada. ¿Y qué pasa si la cruzas? Me sirvió otro vino. Entonces ya no eres tú el que vuelve. No supe si era una advertencia o un chiste, pero su tono no dejaba espacio a la ironía. No quise insistir, no porque me diera miedo ofenderlo, sino porque por un momento sentí que algo en el fondo del local me observaba. Una presencia sin forma, sin rostro. Solo una atención quieta, como la de un animal que aún no decide si cazar o esperar. Apagué la grabadora y no volví a hablar de la verja en toda la noche. Me alojé en una casa de piedra, justo al borde del bosque. Era una construcción antigua, con muros gruesos y vigas de madera que crujían cada vez que el viento soplaba. La dueña me entregó las llaves sin apenas hablar. Solo me advirtió: por la noche, cierre bien las ventanas y no se acerque al bosque. No dijo más, y yo no pregunté. Desde la ventana de mi habitación podía verla, la verja.
una línea recta y oxidada que se perdía entre los árboles como una costura mal cerrada. Medía más de 2 metros. Tenía alambre en la parte superior, retorcido y viejo, como si en otro tiempo hubiese servido para algo más que marcar un límite. Había señales colgadas a intervalos regulares, pero ya no se leía lo que decían. Las letras se habían borrado. O quizá habían sido borradas a propósito. Pasé varias noches mirándola desde la cama. Encendía una vela, abría el cuaderno y anotaba lo que veía. Nada. Eso veía. Nada, porque la verja nunca cambiaba, nunca vibraba con el viento, nunca brillaba con el rocío. Era como si estuviera allí sin estarlo, como si no perteneciera del todo al paisaje. Una noche no aguanté más. Cogí la linterna, me puse una chaqueta y bajé al bosque. El aire olía a tierra húmeda y a madera podrida. El tipo de olor que anuncia hongos, raíces rotas y animales que huyen antes de que los veas. Avancé por un sendero estrecho, cubierto de hojas. La linterna iluminaba solo unos metros por delante. Todo lo demás era sombra. Llegué a la verja. Me detuve, respiré hondo. El suelo justo antes de la verja era normal. Barro, hojas secas, ramas, algún caracol dormido. Pero al otro lado había algo raro. No sabría explicarlo. Nada se movía. Ni una rama, ni un grillo, ni un soplo de aire. Todo estaba demasiado quieto. No era silencio. Era una suspensión. Como si el tiempo, al cruzar esa línea, dejara de avanzar. Como si la naturaleza hubiese decidido contener la respiración. Apunté con la linterna al interior del bosque, más allá de la verja, y ahí fue cuando lo noté. Las sombras no se comportaban como deberían. No seguían la dirección de la luz. Una rama proyectaba sombra hacia el norte, otra hacia el este, y una hoja caía sin hacer sombra en absoluto. Tragué saliva. La linterna parpadeó. Por un segundo vi algo más allá. No sé qué era. Una figura. No tenía forma definida. Solo un bulto oscuro, estático, en medio de los árboles. La linterna se apagó. Tardó unos segundos en volver. Cuando volvió, ya no había nada. Pero el aire del otro lado ya no era igual. Olía diferente, como sangre seca, sin correr, pero con cada músculo tenso. Cerré la puerta de la casa con doble vuelta. Bajé las persianas. Esa noche no dormí, y al amanecer fui a mirar por la ventana. La verja seguía ahí, inmutable, pero a 1 metro de ella, en mi lado, algo, había dibujado una línea en la tierra, una línea curva, como una media luna, hecha con ceniza. Esa noche soñé con una figura, alta, sin rostro,
de pie junto a la verja. Y del otro lado, un campo vacío y una cuerda colgando. Al despertar, tenía la marca de una cuerda en el tobillo. Pensé que había dormido enredado en las sábanas. El segundo día conocí a Mauro. Era el encargado de mantenimiento del ayuntamiento. Un hombre callado, pero amable. Le pregunté por la verja. «Ni se te ocurra tocarla», me dijo. «¿Y si cruzo? No volverás igual». «¿Qué significa eso?» «Significa lo que has entendido, un zumbido bajo, no de insectos. Era como un canto grave». Me acerqué de nuevo a la verja. Pasaban unos minutos de las 10. Del otro lado, una figura caminaba, lenta. La linterna parpadeó, y al encenderse de nuevo, la figura había desaparecido. Volví a la casa, pero ya no podía dormir. Al día siguiente, fui al archivo del ayuntamiento. Busqué planos antiguos, registros, nada. La verja no aparecía en los documentos. Ni una línea, ni una anotación, como si la tierra más allá no existiera o no debiera existir. Pregunté a los niños del colegio. Uno, con gafas torcidas y un chándal demasiado grande, dijo: «Dicen que del otro lado viven los que se fueron». «¿Cómo que se fueron?», le pregunté. «Los que cruzaron», y añadió bajando la voz. «Pero vuelven distintos». Esa palabra se me quedó grabada. Distintos. «¿Qué quieres decir con distintos?», insistí. El niño dudó. Miró a los otros, como pidiendo permiso. Luego se encogió de hombros y murmuró: «Ya no hablan igual». Otro, más pequeño, intervino: «Y caminan raro, como si tuvieran los huesos mal puestos». «Mi primo vio a uno», dijo una niña pelirroja, con trenzas mal hechas. «Lo vio desde la ventana. Se parecía a su madre. Pero no era ella». «¿Y cómo lo supo?», pregunté. «Porque la madre estaba durmiendo al lado suyo», respondió. «Y la cosa de fuera no paraba de mirarlos». Los demás asintieron, como si todos conocieran historias similares. «A veces vuelven solo por una noche», añadió el del chándal grande. «Se quedan quietos, mirando desde la verja. No hacen nada, solo esperan». «¿Esperan qué?». Silencio. Y entonces, el más callado del grupo, un chico alto con cicatrices en los nudillos, dijo: «Esperan que alguien les abra, porque solos no pueden cruzar». Me quedé sin palabras, porque por primera vez, desde que había llegado al pueblo, noté que no era el único que tenía miedo. Esa noche decidí cruzar, solo unos pasos, solo para ver. Tenía una linterna potente, nueva, de esas que alumbran más de 100 metros. Respiré hondo antes de saltar. La verja crujió al rozarla. No había alambre de espino, pero los hierros estaban tan oxidados que sentí que me manchaban la piel solo con tocarlos. Al otro lado, el suelo era distinto, más frío.
La tierra estaba suelta, como si nunca hubiera sido pisada, más oscura, casi negra y húmeda, aunque no había llovido. El aire tenía otro peso, más denso, más quieto, y un olor extraño lo llenaba todo, como flores secas, a hierro. Apunté con la linterna hacia el bosque. Nada se movía, ni una hoja, ni una rama. El haz de luz no iluminaba mucho más allá de los troncos cercanos, como si la oscuridad del otro lado tragara la claridad. Di un paso. El barro hizo un sonido hueco, como si debajo hubiera algo más. Di otro. El aire me rozó la nuca, aunque no había viento. Di un tercer paso, y entonces sentí algo. No un ruido, no una presencia, una ausencia. Como si el mundo que conocía acabara justo ahí, y lo que había delante fuera otra cosa. Algo que fingía ser bosque. Pero no respiraba, ni vivía. Di un cuarto paso, y luego un quinto, cada vez más despacio. La cuerda tiraba levemente de mi cintura, como recordándome que aún podía volver. Avancé hasta una zona donde los árboles eran más bajos. La linterna parpadeó, solo una vez, pero el destello bastó para revelar algo entre los troncos. Una figura, de espaldas, inmóvil, parecía humana, pero había algo en su postura, demasiado recta, demasiado tensa, como si la hubieran colocado allí. Le apunté con la luz. No se movió, ni siquiera pestañeó. Entonces giró la cabeza y vi su rostro. Era el mío, no una semejanza, no una ilusión. Era mi cara, pero con los ojos vacíos y la boca cosida con hilo negro. Retrocedí de golpe, tropecé, caí al suelo. La linterna se apagó. Todo se volvió negro. Escuché pasos, no delante, detrás. Me giré. Sentí otra figura, luego otra, cerca. Las oía, descalzas, arrastrando los pies, moviéndose en círculo. Tiré de la cuerda, una, dos veces, nada. Volví a tirar. La cuerda estaba suelta, cortada. Me puse en pie a tientas. Corrí, tropecé, corrí de nuevo. No sabía hacia dónde. Y entonces la verja. La vi, como una línea brillante en mitad de la oscuridad. Salté, caí del otro lado, y por un momento creí estar a salvo. Pero al mirar atrás, las figuras seguían ahí, paradas, justo al borde. Una de ellas levantó la mano y señaló mi pecho. Me miré. Tenía algo sujeto a la camisa, una cuerda, pero no era la mía, era otra, más fina, negra. Desde entonces no he vuelto a dormir del tirón, ni a soñar cosas que reconozca. A veces despierto de golpe, con el zumbido del bosque aún en los oídos. No hay grillos, no hay viento, solo esa vibración sorda, como si algo respirara muy despacio
muy cerca. Volví a la ciudad. Intenté olvidarlo, convencerme de que fue el estrés, la sugestión, el cansancio. Pero hay cosas que no encajan, como el barro, que encuentro en el felpudo de mi casa, aunque vivo en un tercero. O la cuerda negra que apareció en el cajón de los cubiertos, cortada, deshilachada, como la que perdí. Llamé a Mauro. Una vez respondió, o eso pensé. La voz al otro lado era demasiado baja, demasiado lenta. Solo dijo una frase. Nos vemos al otro lado. Desde esa noche no he vuelto a marcar su número. En cuanto a la verja, he intentado buscarla en los mapas, pero ya no aparece. Ni en fotos satélite, ni en los archivos del reportaje. Como si se hubiera cerrado desde dentro. Lo único que conservo es una foto, en papel, del primer día en Candeleda. Estoy yo, sonriendo, frente al bosque. Pero hay algo raro en la imagen. Mi sombra no está. Y en la esquina inferior derecha hay una figura borrosa, alta, delgada, con la cabeza ladeada. No sé cuándo apareció, pero cada vez que vuelvo a mirar la foto, parece más cerca, más nítida, y yo cada vez me reconozco menos. Acabas de escuchar La verja que nadie cruza, en Terror a Oscuras. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte los próximos relatos. Aquí, cada historia está pensada para escucharse en silencio, y preferiblemente a oscuras.